Nos vamos con más informaciones del caso Diego Fernández Lima. Aquí vemos la noticia de que habían citado a declarar a los amigos scouts de Christian Graf. A partir de aquí hay una serie de informaciones que se van filtrando a los medios de comunicación. El tema de esa testigo de la cual no paramos de hablar en estos últimos días, en esas historias que comentaban. De hecho, una de las historias que recuerda Miguel Riños, que creo que colocan por aquí el nombre, que es uno de los amigos muy cercanos a Christian Graf, es que uno de ellos asegura que llevó un pájaro que habría muerto y luego el señor Christian Graf supuestamente lo hirvió en ácido. Todo esto para dejar absolutamente solo los huesos del pajarito. Esto es una historia que cuentan a modo de anécdota, pero que a mucha gente es cierto que le llamó la atención, le pareció, hombre, algo escalofriante que no todo el mundo haría. Y que, claro, estamos viendo un hecho que es un crimen, unos huesos que han aparecido en su casa y preguntándose si con un pájaro muerto lo hirvió en ácido muriático, si a Diego no se le pudo haber usado este tipo de arma o no, por así decirlo, para hacer desaparecer parte del cuerpo de Diego. Todo esto, bueno, es algo que no se ha investigado hasta este momento, pero que estamos en un punto en el cual parece que todas las declaraciones, aunque suenen casi anecdóticas, pues parecen clave, ¿no? Todo para desentrañar el misterio de Coglan, el misterio de lo que sucedió con Diego Fernández Lima. Hoy vamos a escuchar a Martin Kandalaft, que tiene aquí un canal en YouTube, tenéis que seguirlo todos. Tenéis el canal de Martin que ha sacado esto es de hace una semana, o sea, estamos reaccionando a esto ya un tiempo después de que haya sacado su directo o su información. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque había un montón de gente diciendo ¿dónde está el canal de este periodista? ¿Dónde está su canal? Porque yo evidentemente lo había visto en Bondi Live, que es otro canal que tienen y demás, pero había gente diciendo que había venido a su canal solo para verlo a él, que Mariana, que es en América Televisión, decían que lo interrumpía muchísimo, que no lo dejaba explicar. Y bueno, básicamente vamos a verlo hoy. Hoy voy a interrumpirlo yo, sé que es algo que no le gusta tanto a la gente, pero creo que sabemos bastante de este caso, o sea, conocemos absolutamente todas las noticias que han salido desde el primer momento hasta el día de hoy, desde que solo eran unos restos encontrados en la casa de Gustavo Cerati, hasta que luego pasó a ser la casa al lado, hasta que luego pasó a ser un homicidio sabiendo que era Diego Fernández Lima. Y que luego nos dimos cuenta de que Christian Graf pues era su compañero de clase. Hasta que de repente apareció y se instauró la teoría del padre. Él incluso lo dijo prácticamente sin querer en los primeros instantes. Y desde ahí venimos, ¿no? Venimos de un momento en el cual una testigo asegura que escuchó que un padre y un hijo de apellido alemán, Graf pues tiene apellido alemán, fíjate tú qué casualidad, pues ahí se vio como, o escuchó este testigo, que le habían dado una buena paliza porque supuestamente se había metido con su hijo y él pues quería vengarse y este es el resultado después de más de 40 años. No sabemos si ese testimonio es cierto o no, pero todo lo que hay dentro de la causa, todo lo que obra hasta este momento, concuerda todo. Entonces es un testimonio muy importante. Vamos a hablar hoy de ese georradar, de los amigos de Christian Graf, estos amigos que habían aparecido. De hecho, creo que aquí aquí lo veis, ¿no? La foto de los amigos. Por el momento solo han declarado estos dos. Veremos cuáles son las declaraciones de los otros dos amigos más, porque supuestamente eran 5. O sea, 4 amigos de más Graf, que sería en este caso el vértice
restante. Estos son fotos de ahora, evidentemente, no son fotos de hace muchísimos años, ¿no? O sea, antes eran adolescentes cuando cuentan estas historias, cuando contaron lo del pájaro muerto, los huesos del pájaro, que uno de ellos era muy fanático de las radios policiales, que pinchaba radios y tal, les gustaba escuchar mucho los operativos, se hacía pasar por autoridad. Y bueno, mi pregunta es si no se hicieron pasar por autoridades en la reunión que tuvieron a principios de año, porque dijeron que Graf los reunió a todos para hablar de este caso, para hacer una reunión, decirles que no se creyesen nada, que él no tenía nada que ver con este caso, pero parece ser que alguno de los amigos de Graf no lo creyó mucho. No lo creyó mucho, dijo que estaba bastante nervioso y demás, muy alterado y no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Bueno, vamos a escuchar a Kandalav, este periodista, y ahora seguimos dando más detalles de uno de los casos más gigantes de la Argentina, ¿no? Ese es el caso, ese es el resumen. Luego, a lo largo de los meses, ha transcurrido ya un año, la investigación pasó por distintos estadios. Declararon amigos de la víctima, declararon familiares. Primero a Christian Graf se lo acusó de encubridor porque la presunción era que quien había matado a Diego Fernández Lima había sido el padre de Christian Graf. Luego eso se revirtió y se lo investiga ahora, a mayo del 2026, como el posible asesino de Diego Fernández Lima. Christian Graf tuvo la posibilidad de explicar, tanto en la justicia como en los medios, por qué demonios había aparecido en el jardín de su casa enterrado un compañero de colegio. La respuesta de Christian Graf a ese interrogante fue: no tengo idea. Es más, dijo, prácticamente no me acuerdo que fue mi compañero de colegio. No, prácticamente no, dijo que no se acordaba, o sea, sin el prácticamente, que no se acordaban de Diego, de absolutamente nada de él. Esto es algo increíble, ¿no? Que a todos nos puso a sospechar y a decir, pero este tío que está diciendo, ¿no? Ni idea, no tengo un recuerdo de él. Recordemos que que Diego Fernández Lima desaparece en 1984. Ya había terminado la dictadura militar en Argentina, una dictadura militar que tenía como modus operandi hacer desaparecer gente. O sea que no estamos hablando de ese momento, estamos hablando de democracia incipiente que había comenzado en diciembre del 83, pero democracia al fin. Cuando le preguntan a Christian Graf cómo apareció este chico acá enterrado en tu jardín 41 años después de su desaparición, dice: no sé. Antes de meternos de lleno en este testimonio impactante, les recuerdo que pueden hacerse miembros solo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Acusado de haber asesinado a su hermana gemela. Voy a contarles cosas que nunca se... En 1984 con Diego Fernández Lima. Por supuesto, la justicia, el fiscal Martín López Perrando, dijo, bueno, que venga. La verdad que sin mucha esperanza. Y efectivamente este hombre decidió no declarar vía Zoom, sino viajar a la ciudad de Buenos Aires para declarar de manera presencial. La justicia no tenía prácticamente ni idea de lo que iba a decir. El tipo cuando llamó dijo, tengo algo importante para decirles, O sea, esta persona era de Jujuy, es una provincia de Argentina. Y parece que, bueno, yo no sé a cuánto queda, ahora lo voy a chequear, pero fue hasta la provincia, o sea, hasta Buenos Aires, solo para hablar con el fiscal de este caso, diciendo, tengo una información importante de este caso. Declarar de manera espontánea, solo pido que cuiden mi identidad. Efectivamente viene el hombre, se presenta en tribunales y declara frente al fiscal López Perrando. Antes de contarles qué declaró, un pequeño detalle, un pequeño agregado. De Jujuy a Buenos Aires hay 17 horas en coche. Yo no sé cómo habrá ido hasta allí, pero es una burrada. O sea, el tiempo que hay desde esta provincia, o sea, unas 18 horas. ¿Cómo habrá ido? ¿Habrá ido en coche? ¿Habrá hecho escalas? La hipótesis de la fiscalía antes de este testimonio, pero la hipótesis que viene manejando en los últimos meses, es que Diego Fernández Lima, la víctima, el chico asesinado, hacía bullying a sus compañeros. Esta es la hipótesis que tiene la justicia y que tiene hace unos meses. Diego Fernández Lima le hacía bullying a sus compañeros.
era bastante molesto de alguna manera. Y esto no es hablar mal de la víctima. Simplemente estoy describiendo la hipótesis de la fiscalía en base a testimonios, a otros testimonios de otros compañeros que lo retratan así, como una persona que le gustaba molestar a sus compañeros, que le gustaba hacer bullying. De hecho, hacía algo particularmente, pido disculpas por la grosería, pero se metía las manos en sus partes y después con esa mano iba persiguiendo a las compañeras y a los compañeros. La hipótesis de la justicia es que en ese accionar, uno de los objetivos del bullying de Diego Fernández Lima era Christian Graf. Y que a raíz... Bueno, evidentemente son algunas chorradas, algunas tonterías, ¿no?, que hacen los adolescentes con 15, 16 años, hacen ese tipo de tonterías. Pues bueno, Diego era uno de ellos, ¿no?, que hacía ese tipo de cosas. Aún así, no veo, o sea, no hay ningún testimonio de bullying, o sea, realmente de que Diego le golpease a Christian Graf o algo muy fuerte que describan algunos testigos, porque evidentemente si esto fuese cierto, algunos compañeros de colegio ya lo hubiesen dicho, y esto no lo hay. Entonces, ¿cuál era la molestia? ¿Qué es lo que hizo Diego Fernández para molestar a Graf? Y de eso, de alguna manera, la familia Graf, alertada por el bullying que sufría Christian Graf, lo había llevado a Diego Fernández Lima a la casa, y una vez en la casa lo habían asesinado y luego habían enterrado el cuerpo en el jardín. Hasta acá, me permito tomar un poquito de agua. Mil disculpas. Hasta acá la hipótesis de la justicia. Cuando llega este testigo, da un testimonio, que ahora les voy a explicar cuál es, y que de alguna manera no, que corrobora o por lo menos le da sustento, fundamento a esa hipótesis de la justicia. Hipótesis que se conoce recién ahora y que este testigo no tenía posibilidad de conocer antes. Pero vamos a lo que dice este testigo. Presten mucha atención. Cuenta el testigo que participó en el año 2017 de un asado con un grupo de personas. Participé de un asado en el año 2017. En ese asado conversé con uno de los invitados y su sobrino. Durante la conversación que yo tenía, dice el testigo, con esta persona en el asado en el año 2017, estábamos hablando de lo fácil que era matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo. Una conversación no muy habitual en un asado, pero uno habla de distintas cosas, y el testigo y este invitado al asado estaban conversando de eso, de che, ¿cómo es matar a una persona? Parece que es fácil matar a una persona, se la puede esconder. Y en ese asado del año 2017, no el testigo, sino la persona que estaba hablando con el testigo, recordó que en el año 2011 había participado de otro asado junto a una persona aparentemente de un apellido alemán. Punto acá para explicar, y espero no ser redundante, pero es importante que entiendan cómo se llega a este punto. Esto es central, es fundamental para la historia, es medular para la historia. El testigo en el año 2017, lo vamos a explicar fácilmente. El testigo en el año 2017 habla con una persona, X. Esa persona recuerda que en el año 2011 había hablado con otra persona, llamémosla Y. X e Y habían hablado en el 2011 en un asado, y ahora X se lo cuenta al testigo en el 2017. Y recuerda que esa persona del asado en el año 2011 era una persona aparentemente de un apellido alemán. Casualmente, Graf es un apellido alemán. ¿Qué dijo ese hombre de apellido alemán en el año 2011? Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas. El presunto alemán, Graf, pregunto yo, no Graf Christian, el padre de Graf, porque era un hombre grande. Bueno, y mi pregunta también, o aportación en torno a esto, es que nosotros hicimos un vídeo por aquí que creo que va en consonancia un poco con todo esto
del caso, o sea, en este caso de Diego Fernández, es que en la entrevista larga que le hacen a Christian Graf, cuando muestra su casa y tal, y dice esta parte, yo creo que es la otra parte en donde se encontraron los restos, y da una sensación en una parte de la entrevista en donde dice, y mi abús, y se corrige, y luego dice otra cosa, pero parece como que va a decir abusador, no parecía que fuese a decir algo así, y pareciese como que pudiera, quizás, y según este testimonio, vivir amargado por las bromas de Diego Fernández Lima y las percibía como abú o acoso, pero claramente en esa familia, presuntamente, había alguien más con ganas o predisposición de acabar con este chico, y ahí vieron la oportunidad e hicieron ese plan mortal del cual estamos hablando. Pero sí que llama muchísimo la atención que en aquella entrevista, yo no sé si os lo recordáis, la parte en donde dice mi abús y luego se corrige, y dice otra cosa. Luego de algunas copas de más, en el expediente está especificado que el padre de Graf era alcohólico, contó que había un compañero de colegio de su hijo que le hacía bullying y que este alumno solía molestarlo y que era de molestar con sus manos. Esto que yo les decía, coincide este relato con lo que tenía la fiscalía, que se metía las manos en sus partes íntimas y después perseguía o tocaba a la gente. Esto de la hipótesis de la fiscalía, insisto, no se conocía. Por lo tanto, este testigo no tiene manera de saber lo que pensaba la fiscalía. Bien, sigo. Contó también el presunto alemán del 2011 que ante esta situación decidieron tenderle una trampa al alumno. La trampa consistió en citarlo a su propia casa, a la del hombre de apellido alemán, con la excusa de que se iba a hacer una reunión en la que iba a participar una compañera que al alumno le gustaba. El alumno bulinero, probablemente Diego Fernández Lima. Cuando ese alumno, Diego... Yo creo que aparte de el presunto acoso que habría recibido Christian Graf por parte de Diego Fernández, o esas molestias que había y tal, y que había llegado a los oídos de su padre y eso no había gustado nada en aquel momento, creo sinceramente que Christian Graf sabía también, quizás, que a lo mejor a Diego Fernández Lima le podría gustar su hermana, y esto fue algo que a Christian no le gustó, supuestamente, y al padre mucho menos, porque aparte de molestar al hijo, también quería molestar, en este caso, para liarse con ella, a Diego Fernández. Y ahí le tienden esa trampa. Todo esto estamos hablando de presuntamente, porque nada de esto se ha juzgado, y es lo que dice esta testigo y lo que yo pues voy remarcando y lo que voy creyendo de todo este tema. El por qué la hermana se va tan rápido, una persona de una carnicería, una testigo asegura, investiguen a la hermana que va por aquí. Yo no sé si esta chica no era nadie, realmente no era ninguna persona de la escuela, como se habría dicho en ese testimonio, sino que realmente era la propia hermana de Christian Graf. No lo sé, es una hipótesis, pero me parece que con los testimonios que hay a día de hoy en la causa, pues te genera una cierta duda, ¿no? Esa teoría. Fue conducido violentamente a un baño de la propiedad. Una vez en el baño, fue apretado por padre e hijo, presumiblemente Graf padre y Graf hijo, y luego se les fue la mano y uno de los dos lo asesinó de una puñalada por la espalda. Casualmente, o no casualmente, el estudio que se hizo a los huesos de Diego Fernández Lima determinó que la muerte había sido por una puñalada. Contó también este hombre de apellido alemán en el año 2011 que posterior a eso enterraron el cadáver en el jardín de la vivienda y nunca nadie lo había encontrado. Este testimonio es hiela la sangre, realmente, sobre todo cuando uno sigue el caso. Pido perdón porque cuando estábamos
arrancando con el testimonio, parece un poco confuso en la relación. Sí, el cómo se centra y el cómo sale este testimonio. Lo que está claro es que hay un testimonio, una persona que asegura todo esto, que escuchó a un hombre de apellido alemán decir que a su hijo lo molestaban y que le tendieron una trampa para acabar con su vida en una casa y que luego no encontraron los restos hasta, bueno, que nunca los encontraron esos restos. Todo eso, pues, en un inicio, pues parecía una anécdota más, pero claro, cuando sale el caso de Diego Fernández Lima, pues este testigo empieza a pensar, empieza a sospechar y a decir, yo había escuchado esto en aquella ocasión, ¿no? Y cómo el testigo había escuchado este testimonio, pero creo que al final se entendió. Pido disculpas, insisto, si fui confuso, pero lo cierto es que cuando la fiscalía escucha este testimonio, no lo suma al expediente, lo pone en un legajo reservado. Los fiscales tienen la potestad, esto es en todas las investigaciones, tienen la obligación en realidad de, cuando declara un testigo, subir esa declaración al expediente. Pero cuando esa declaración es muy importante para la investigación y tiene consecuencias directas con un posible allanamiento o con una hipótesis que tiene la justicia, tiene la potestad de por un tiempo poner esa declaración en un legajo reservado donde no acceden las partes. Es perfectamente legal. Oye, pues veremos si al final este testigo y las declaraciones de lo que cuenta aquí están, como dice Gandalf, en ese legajo que están reservadas y tal, estas nuevas declaraciones. Y que son de suma importancia. A ver, cuando lo escuchamos sinceramente ya lo sabíamos, más que nada porque están intentando ubicar a esa chica, a la persona con la cual le tienden esa emboscada, con la cual dicen que se besan en lo que sería el sofá de los Graf. Y que llega allí, cómo llega allí esa chica, cómo es contactada, realmente a ella sí le gustaba Diego, o le dieron una cantidad económica elevada para hacerle esa trampa. No sé, creo que todo eso está en una investigación y creo que el testimonio es muy importante, pero que seguramente haya partes que, por un lado, el testigo se acuerda más o menos y por otra parte el propio padre de Graf, si es que fuese el que contó todo esto, también lo contase a su manera. No contase toda la verdad, lo contase más o menos a su manera. Muchas de las cosas seguramente sean ciertas, le dio una puñalada en el cuello y tal, en el baño, y creo que, claro, a día de hoy pues se tiene que investigar también el baño de la vivienda de los Graf. ¿Pudo haber sucedido todo ahí? Esto es algo que bueno, en su momento llegamos a pensar porque en algún lado tiene que suceder y tuvo que haber estado en esa casa. El testimonio que estamos dando a conocer recién ahora está en un expediente, en un legajo reservado. En un limbo. Porque sí. es muy importante para la fiscalía porque viene a sustentar, a fundamentar la hipótesis que tenían. Ahora bien, algunos detalles de esto. La fiscalía ya tiene identificada a la mujer que se usó de carnada para engañar presuntamente a Diego Fernández Lima. No saben todavía, porque están tratando de ubicarla, si esta mujer sabía de la emboscada o simplemente utilizaron su nombre y ella no sabía nada. Otro punto. Bueno, a día de hoy seguramente la tengan ya, o sea, sepan todo esto, pero de momento está en información reservada. Veremos en los próximos días cómo sale esta Importante que surge de esta declaración. El hombre con el que el testigo charla en el asado en el 2017 está muerto, falleció. Por lo tanto no puede declarar lo que escuchó en el 2011. Pero, en ese asado del 2017 también estaba el sobrino del hombre fallecido. Y a ese sobrino lo están buscando. Vale, o sea, realmente tenemos a esta mujer, están buscando a esta mujer, que a día de hoy pues supongo que tendrá en torno a unos 60 años, y a ese sobrino. Ojo, porque todo esto veremos a ver si se puede corroborar esa historia de ese asado, de esa chica, este testigo. Creo que son puntos muy importantes para esta historia que nos lleva de cabeza. Y bueno, a través del sobrino de este supuesto testigo, con el cual van a poder contactar también, supongo yo,
a todos los otros que estaban en aquel asado. Creo que todo esto va a ser muy importante en cuanto a seguir a este caso. Aquí hay varios cómplices, varias personas que han escuchado todo esto. La verdad que es insólito, o sea, realmente es una cosa de locos el cómo esta información había salido de esta manera, y un testimonio que a muchos les parece muy válido, que coincide con otros testimonios dentro de la causa, y que algo grave obviamente desató la ira del padre de Graf, supuestamente, y el cómo él era un niño tímido y callado en aquel momento, y el cómo pudo ayudar presuntamente a su padre a enterrar el cuerpo de Diego Fernández Lima en su propia casa, y que este tema, esa muerte, quedase silenciada durante tantos y tantos años, hasta el año pasado, evidentemente, en el cual se cumplían 41 desde la desaparición forzosa de Diego Fernández Lima. Estaremos en próximos relatos comentando todo esto, y seguramente salga muchísima más información de este caso, porque evidentemente este testimonio ha supuesto un giro radical al caso. De prescripción desde que se tiene noticia. Se tiene noticia cuando fue, ni siquiera cuando fue hallado el cuerpo, cuando fue identificado, individualizado, exactamente. O sea, Raúl, vos estás hablando de, acá hay una vía legal más, que es obviamente civil y no penal, donde la familia de Diego Fernández Lima puede decir, ¿qué tal? Yo quiero que me indemnicen los ocupantes de la familia, de la casa de la familia Graf, porque tenían enterrado ahí el cuerpo de mi hijo, de mi hermano. Lo vengo sosteniendo hace días ya, y mucho cuidado, que si uno piensa solamente en cuál puede ser el resarcimiento que resuelva un juez civil en nuestro país para una familia que sufrió 41 años de semejante sufrimiento y calvario, tenemos que pensar en una cifra inconmensurable. Luego, independientemente del resarcimiento civil, tenemos otro problema, que es el castigo social por este hecho. Claro. Son dos fenómenos que van en paralelo a la cuestión penal, que tiene que ver con la prescripción. Yo creo que todo esto es lo que está siendo analizado por las partes. Ambas partes entiendo que deben estar en este análisis, ¿verdad? Y una parte va a actuar ofensivamente con todo su derecho, y la otra va a actuar defensivamente también con todo su derecho, ¿no? Doctor, y en esto de, perdón, yo vuelvo y estoy mirando esas imágenes que se obtuvieron en las últimas horas por dron, que nos dan realmente una perspectiva de lo que es ese jardín. En esto de instalar la pileta al ras de donde se encuentra el cuerpo, ¿hay también un intento de encubrirlo, de poder tapar esta situación? No se puede leer de esa manera, porque digo, el cuerpo está hace 41 años, la pileta hace menos, y es justo ahí. Pero eso es por lo general, se me ocurre, porque se busca instalar o armar una piscina en un lugar a donde el sol y las orientaciones diferentes del sol según... No, eso en el común de los casos. Es muy subjetivo. Claro. Es muy subjetivo, pero yo les quiero contar una cosa. En año 2008, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, un chiquito, un jovencito de 15 años, mató a su compañero, también de 15 años, lo mató con armas blancas improvisadas, armas blancas impropias, cavó una sepultura criminal en el jardín, en el patio jardín, y enterró el cuerpo en ese lugar, él solo, 15 años. Lo tapó, aplanó toda la superficie de manera, porque yo conservo en mi archivo toda la colección de fotografías y videos, aplanó totalmente la superficie de manera que prácticamente era imperceptible. Luego, la madre es la que, enterada por la confesión del hijo lo que había ocurrido, hace la denuncia en la policía, y ahí va la policía científica y recupera el cuerpo. O sea, les cuento un hecho que ya ocurrió, para que no haya necesidad de especular. Claro. Una sola persona, joven de 15 años, realizó todas estas maniobras. Pudo hacerlo en un hecho que ya conocemos que ocurrió. Claro. Luego, también hay que explorar esto. Si el hecho se le va a enrostrar a alguna de las personas que se está mencionando, no nos olvidemos que era menor en aquella época, ¿eh? También, exacto, es verdad. Prescribió y además era menor.
Claro, bueno, pero estas son todas cuestiones que por supuesto no tengo dudas que el fiscal está evaluando y no tengo dudas que va a ser resorte del juez cuando tenga que resolver, ¿no? Raúl, vos conocés un caso donde ya nos has dado ejemplos muy interesantes de asesinos que construyeron lo que vos llamabas una sepultura criminal, asesinos que actuaron solos con toda esta tarea física que es enorme. No vamos a entrar en detalle, pero Raúl bien lo decía, descuartizar o intentar descuartizar a una persona es muy complicado. Ahora, ¿conocés casos de un asesino viviendo 41 años, saliendo todos los días al jardín a tomar mate, a mirar la tumba que él mismo hizo de la víctima? Pleno centro de Buenos Aires. Fallece un hombre de muerte natural por la tercera edad. No tenía herederos forzosos. Sus sobrinos inician la sucesión. La justicia termina adjudicándole la única propiedad, que era un departamento de planta baja que tiene en zona céntrica de Buenos Aires. Fue hace 5 años esto, ¿eh? Si exploran seguramente en el archivo periodístico, o en realidad tenemos el archivo periodístico porque lo tenemos a Javier Díaz ahí, que es probable que se acuerde de este hecho. Cuando los sobrinos toman posesión del departamento y lo quieren vender, había construido un macetero en el jardín, y les parecía que era un macetero muy improvisado, de muy mal gusto. Cuando rompen el macetero, aparece un esqueleto completo. Era la esposa de este hombre, a la que había matado hace muchísimos años, y siempre los testimonios que se toman al vecindario y de los allegados es que la mujer lo había abandonado. O sea, lo que hoy llamamos sin duda un femicidio, en el marco de violencia de género y en el marco de una relación marital. Otras épocas estamos hablando, otras épocas. Hoy... Sí, hace unos años atrás. Sí, bueno, se hizo el ADN, por supuesto, de ese esqueleto. Estamos hablando de un macetero construido en el patio. Se hizo un ADN, era efectivamente la esposa de este hombre. O sea que vemos casos donde y eso no se lee de ninguna manera en los libros. Matar y dejar el cuerpo en la cercanía. Hemos tenido casos. ¿Significa algo, digo? No. Es de buscarle un lado perverso. No tiene ninguna significancia en sí misma, entonces. Mirá, Akers lo decía Merton, que cuando ellos hablan de la asociación diferencial, ocurrió el hecho. La asociación diferencial, ¿qué dice? Premio o castigo. Si el individuo obra según lo que es moralmente correcto, denuncia y sobreviene el castigo. Y se hace si en cargo. cambio el individuo oculta, espera. Una vez, y créanme que esto es así, una vez que hubieron pasado meses, años, en su conciencia esto no ocurrió. La doctora seguramente puede ser esto desaparece, mucho más Alicia. abundante. Sí, como dice se olvida. ¿Desaparece esto de la cabeza de una persona? La simulación lleva a una anulación del hecho. ¿Se niega? Está la posibilidad, no todo el mundo lo puede hacer, pero hay ciertas personalidades que tienen esa capacidad de hacer lo que se llama el acto de la renegación. ¿Pero cómo es? Porque uno tiene un hecho traumático y le vuelve una y otra vez a la cabeza. Estoy hablando de no cuestiones criminales. La vida de cualquiera de nosotros. Te pasó algo, no sé, te robaron el auto a punta de pistola y te vuelve a la cabeza una y otra vez, salís a la calle 10 años después te acordás. Sí, pero uno naturalmente se autoprotege de eso y se termina olvidando. Nos ocurre con la muerte, pero con la muerte del allegado, no del crimen cometido. Yo insisto que tal vez, perdóneme, el autor del hecho no está, debe ser seguramente un adulto, puede ser el padre de este chico Graf. Y Graf todo lo que tiene en contra de su propia conciencia es el hecho de saber lo que pasó y haberlo ocultado. Es posible que por ese lado vaya la cosa, porque si no es incomprensible. En el terreno de la especulación, uno puede abrir un abanico de probabilidades o de hipótesis distintas. Hablamos del criminal en un sentido general, ¿no es cierto? Nosotros, insisto, hemos tenido muchos casos y yo vuelvo con esto. Miren que el criminal que comete el homicidio simple habitualmente es una persona común.
que puede ser portador de una patología o de una determinada personalidad. Sí, claro que sí. Sí, pero Torres, hay una cuestión, perdóneme, está lo que es la premeditación, que es el caso de Barreda, por ejemplo, caso en el que yo tuve que intervenir en su momento, ¿no? Eso es una premeditación. Ahí tenemos un asesino que se prepara para el hecho. Yo lo que pienso es que acá ha habido tal vez una circunstancia accidental que precipitó el acontecimiento. Sí. ¿No? Sí. El hecho se improvisó. Después, ¿por qué se improvisó? Ahora, pero pará, Raúl, pensemos algo también. A ver, pongámonos en ese momento, no quiero poner quién fue el autor material, quién le apuñaló. Y intentemos establecer que los 4 que vivían ahí lo sabían, sin sacar a nadie. Tal vez algunos de ellos se enteraron hace poco. Ellos no sabían que Diego, la víctima, no le había avisado a su madre a dónde iba. ¿Qué hacen después de cometer el hecho? ¿Se quieren deshacer del cuerpo? Porque dice, lo van a venir a buscar, y lo van a venir a buscar acá, porque él debe haber dicho que venía acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enterramos, lo ocultamos, lo metemos abajo de... Nos lo sacamos de encima. Nos lo sacamos de encima, pero hasta ahí. Bueno. Hasta ahí, porque no lo dejan en, no sé, como ha pasado en un freezer ni nada por el estilo. Lo meten en la tierra, en el jardín, a un costado. Y nunca van a la casa. Y tal vez nunca, o sí, se enteraron de que Diego Fernández Lima le dijo a la madre, voy a lo de los Graf. Y ahí, ¿para qué mover el cuerpo si nadie te va a buscar? ¿O no? Bueno, en esa inteligencia es lo que ocurrió. Sí, en esa inteligencia es lo que ocurrió. Eso, una vez. Pero no, digo, me parece que el punto de Javier es interesante en esto. ¿Cómo sabían él o los asesinos que no había dicho nunca Diego que iba a estar en esa casa? No lo sabían. Porque si vos tenés la certeza de que él no lo dijo, bueno, quizás te arriesgás a enterrarlo. Ahora, si vos sospechás que Diego le dijo a la mamá, mirá que me voy a lo de Christian Graf, y no sé si te quedás con el cuerpo en la casa. Rolo, pero por eso nosotros tenemos el final de la historia. No sabemos cómo fue, y si se encontraron en la calle, si en realidad la idea, se reunieron, pero la idea no era, o se encontraron circunstancialmente, no lo podemos saber. En el terreno de la especulación, todo es posible, pero la justicia tiene que manejarse con circunstancias que se puedan probar. En el terreno de la especulación. Por eso yo invito a que lean, como estaba haciendo Javier, el análisis del fiscal, que toma exclusivamente los elementos objetivos. Sí. Claro. Ahora el fiscal también dice, quienes estaban en esa casa no podían ignorar esta circunstancia. Bueno, pero y tomando los elementos objetivos, digo, el fiscal le da muchísima importancia a lo que Christian Graf le dijo en esa vereda a los obreros. Él entiende que ahí, el fiscal entiende que ahí es donde se encubre el hecho, con la suma, porque las pruebas son diversas, las pruebas instrumentales, eso es incriminatorio, son la evidencia física. Sí, por la boca muere el pez, ¿no? Sí. Las pruebas testimoniales. Si por la boca muere el pez. Cayó tanto tiempo que justamente ahora que sale a la luz el cuerpo, Graf no pudo dejar de inculparse a sí mismo con estas palabras. Esto es sorprendente también, 41 años de silencio. A ver, si la idea que él sostuvo, esto es real, conforme lo declaran los operarios, que él dijo que había sido una iglesia, mucho cuidado, que es una excusa muy inteligente, porque es verdad que muchas veces en terrenos sagrados se practican inhumaciones. Sí. Y de hecho había una iglesia, de hecho es real el dato, hubo una iglesia en ese terreno. Sí, pero mucho antes de 1984. Mucho antes, siglo pasado, pero hubo. Luego, sí, pero antes de 1984, pero los restos pueden haber quedado de antes en ese sitio. Ahora, Raúl... Luego, una sola cosita más, Rolo. El hecho del transporte de tierra, y esto no estoy especulando, nosotros hemos tenido casos que se ha transportado tierra y se ha transportado con un esqueleto humano. ¿De verdad? El fiscal le preguntó a uno de los encargados que transporta tierra y le preguntó, ¿es posible que puedan haber el camión traído el esqueleto con la tierra sin que nadie lo haya visto? Dijo, es imposible. En el momento de la carga y en el momento de la descarga, que la tierra se va paleando desde el camión hacia los distintos lugares, en alguno de esos dos momentos se tendría que haber visto. Y un dato más, el esqueleto
no apareció disperso, exactamente. el fémur en un costado y el otro, no, todo... Y está en el fondo de la casa de esta gente. Nosotros tuvimos en la costanera de Vicente López, Avenida General Paz y Río de la Plata, y Rolo se va a acordar porque fue tapa de Clarín, tuvimos restos óseos de 4 personas, descargados con la basura. Sí. De 4, porque había 4 cráneos y después cantidades de piezas óseas, costillas, fémur, tibias, peroné, etcétera, etcétera. Restos de la columna vertebral, de 4, no de 1, de 4. Sí. Sí, es posible transportarlo, pero... Es más, en aquel momento Clarín escribía querido amigo, queridísimo amigo que ha desaparecido, Enríquez Drech, sí, que fue el que escribió ese artículo y lo relacionó geográficamente con la Escuela de Mecánica de la Armada. Claro. Por supuesto no tenía nada que ver, pero en aquel momento lo relacionó por la proximidad geográfica. Lo que pasa es que, Raúl, acá hay un problema que es, no es cualquier cuerpo el que habría tirado el camión con tierra, que va a rellenar. Eso lo sabemos es justo el cuerpo de tu compañero de colegio. Digo, ahí es donde los argumentos mueren. Graf es un imputado simbólico, porque hay simbolizaciones que lo adhieren. Lo que pasa es que cuando...